Vete ya o te arrepentirás, gritó el de la lavandería. La pantalla del teléfono inundó la habitación con luz blanca. Eran las 2:10 de la madrugada. Una vibración corta, un silencio que parecía más denso que antes, y ese mensaje clavado en la parte superior de la conversación Pachón, lavandería. Debajo, una foto, un sedán negro, estacionado frente a la casa de Livia, la calle desierta alrededor, la chapa apenas legible en la oscuridad. Y 3 palabras más, sin punto, como un filo: no preguntes, empaca. Livia se incorporó de golpe con el calor del pijama pegado a la piel. La habitación todavía olía a su perfume, ese que Firman decía que tocaba como una promesa. Y algo en el aire le pareció fuera de lugar, como si la casa contuviera un secreto suspendido entre el sofá y la mesita de noche. Los ojos le ardían de sueño, los latidos le punteaban en las sienes. Miró la pantalla otra vez. El remitente tenía la foto de un hombre de mediana edad con manos de trabajador piu. El lavandero de la esquina, el hombre que recogía la ropa de Firman y la dejaba impecable cada 2 semanas como si planchara también su orgullo. No había tiempo para preguntas. La segunda notificación apareció 3 segundos después. Kyujangak empaca, sal por la cocina. No pises la sala. La frase no pises la sala le quedó suspendida. ¿Por qué? ¿Qué tenían que ver las huellas con esa orden? Pero cuando abrió los ojos y un golpe de memoria la cruzó. Todo encajó con la precisión de un mecanismo que se había empezado a mover sin que ella lo supiera. La última vez que Firman había ido a la lavandería, Kyuya había devuelto una chaqueta con un olor raro. Ella lo había notado y le había dicho, sin más, que quizá era solo del tinte nuevo que usaban. Carmen Sigio besó su frente y dijo, «Eres mi detective doméstica». Ahora esa risa parecía otra cosa. El miedo tenía un color, un peso en el pecho. Se deslizó fuera de la cama con la cautela de quien conoce cada crujido de la casa. Los pies descalzos buscaron el borde de la alfombra. Recordó, como en un sueño, la sensación de que algo en la sala no era natural, el aire más caliente que la noche, un leve olor metálico que no sabía identificar. Caminó hacia la puerta y miró a través de la rendija de las cortinas. Allá, en la calle, la foto del teléfono cobraba vida. El sedán negro estaba todavía allí. El contorno de sus faros dibujaba sombras en el pavimento. No había nadie fuera. Una luz azulada de un poste iluminaba la placa. No lograba distinguir números, pero el coche tenía el tipo de presencia que no se espera a esa hora, decidido. Aparcado como si fuera a esperar. Livia pensó en Firman. Él debía estar en otra ciudad, decían sus correos, sus llamadas con voz cansada, la promesa de un viaje de negocios que duraría una semana. Pero un pedazo de cabellera podía mentir, y la foto no. Nadie de fuera sabría el número de placas si no fuese alguien que lo conociera. Nadie sabría que el sedán era suyo si no fuese alguien que lo había visto aparcado en la puerta antes. El sentido de traición se retorció en su garganta, primero como incredulidad. Luego como rabia que trató de no respirar para que no la escucharan los que dormían en el edificio contiguo. Abrió la puerta con la mano temblorosa. Todo estaba inmóvil, como si la casa hubiese contendido la respiración para no delatarse. En la cocina, una pequeña radio seguía conectada con un hilo de luz LED verde. Lia metió la mano en el armario, sacó una mochila de lona donde guardaba documentos, dinero, el cargador del teléfono y una muda de ropa. No llevaba más. No sabía si volvía, cada gesto era una ecuación. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? Las fotos, tal vez. Las fotos de las vacaciones que ahora se sentían como recuerdos prestados. Cerró la mochila con un movimiento seco y recordó una última cosa, la llave del coche de Firman. Guardada en el frasco de café por broma, como si los días fueran pasados que se esconden en frascos. La tomó, la miró. Supo en el instante que no la usaría para manejar hacia ninguna parte, pero no pudo dejarla. Había un implícito en ese objeto, una promesa rota y un emblema de lo que había sido su hogar.
Salió por la cocina. La puerta posterior estaba entreabierta. El patio olía a detergente seco y a humo viejo. Fue por la verja lateral y notó, sin poder explicarlo, que la tierra bajo sus pies estaba húmeda en un círculo perfecto. No preguntó por qué. No se lo permitía. El mensaje decía: no pises la sala. El círculo de tierra le pareció una advertencia más. Caminó sin mirar atrás. La lavandería de Paekhyun quedaba a 3 minutos a pie. Una luz tenue detrás de la vitrina, una colección de canastos, una vieja máquina de vapor que jadeaba como un animal enfermo. La campana no sonó al abrir la puerta. Yujin la recibió con la mirada encendida, como quien ha estado esperando la llegada de una llama desde hace horas. Tenía los dedos manchados de lejía y una toalla al hombro. No dijo hola. Solo la miró y repitió la orden como si fuese un conjuro: sube arriba. No hables fuerte. El interior de la lavandería olía a jabón y a café. Las luces fluorescentes producían una claridad casi clínica. Lia dejó la mochila en una esquina. Sintió que las manos le temblaban, pero fingió una compostura que no tenía. Yujin sacó un paquete de la mesa, una camisa de Firman, planchada, doblada. En el bolsillo interior había un recibo. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. Había manchas en la tela, un reflejo oscuro y un rastro diminuto, casi invisible, de un rojo viejo en la costura del cuello. Pakugan habló en voz baja, arrastrando las palabras con la costumbre de quien habla para ser escuchado por paredes y ventanas que no pueden responder. Lo vi ayer por la tarde. La chaqueta olía raro como dissolvente. Abrí el bolsillo para buscar su tarjeta. No pensé que encontraría eso. Puso el recibo sobre la mesa. Livia lo tomó con dedos que no sentía como propios. El papel tenía el nombre de una tienda de químicos industriales, la fecha y la firma de un pago. No eran instrucciones, no era una receta. Era una prueba que no pedía permiso para derretir certezas. No es solo un olor, dijo Paekhyun. Había un plano. Es algo de tuberías. Mira, desdobló un papel con trazos que parecían esquemáticos, cruces en puntos específicos, anotaciones en tinta que no pertenecían a una persona de oficio. Livia miró las líneas, sí, aunque no entendía la técnica. Comprendió la intención. Alguien había marcado donde un objeto debía tocar a la casa, un lugar preciso para que algo se volviese otra cosa. Un plan. Ella sintió que le faltaba el aire. Todo su pasado confirman, cenas, promesas, la forma en que apilaba sus calcetines. Se volvió una cortina que alguien tiró de golpe. La traición no era solo emocional. Era un dibujo frío y físico, hecho por manos que habían cruzado su vida para convertirla en combustible. Livia dejó escapar un sonido que no era ni llanto ni palabra. ¿Por qué? Fue lo único que encontró. La pregunta no pedía explicación. Pedía que todo volviera atrás. Paekhyun negó con la cabeza. No lo sé, pero encontré esto en el bolsillo de la camisa cuando la traje. También había un resto de labial aquí, la costura. Y el olor, como si hubieran usado algo fuerte. No es normal, pensé en llamar. Pero es tarde. Pensé en mandarte un mensaje y no imaginé que ibas a estar en casa. La camisa descansaba sobre la mesa como un cadáver de tela que aún respiraba. Lia la tocó y el rojo en la costura dejó una sombra en sus dedos. No había nombre escrito. Había silencio. Recordó a Firman diciéndole: es solo trabajo. Lee, el negocio exige ciertos tratos. Ahora ese negocio tenía mejillas afiladas y manos que estaban dispuestas a coser su desaparición. Paekhyun miró la puerta con la actitud de quien sabe que la noche tiene memoria. Hay más, dijo. Vi algo en el bolsillo trasero, un pedazo de papel con la placa del coche. La misma que mandé en la foto. Miró a Livia con un peso en la mirada que iba más allá de la piedad. No te quedes. Empaca y vámonos. No vuelvas. La frase volvió a sonar igual que en el mensaje. Livia sintió la fragilidad de su mundo como si fuera un vidrio delgado. ¿A dónde me voy a ir a estas horas?
Preguntó, con la voz que se le rompía en el final. No era una pregunta de dirección. Era una pregunta de identidad. Si su casa dejaba de ser su salvación, ¿qué quedaba? Huyang no dio soluciones con palabras bellas. Sacó un par de llaves de la gaveta, las mostró como quien ofrece una herramienta que no debe ser glorificada. Puedes quedarte aquí. Podés dormir en la trastienda, nadie preguntará. Yo cerraré la puerta, nadie entrará. Hablaba con la sencillez de quien ha vivido demasiado como para adornar. Mañana vamos al comisario. Yo conozco a Andoyo. Le dije que me iba a pasar algo y me miró raro la última vez. Pero si le digo esto, vendrá. El nombre del comisario flotó con la extrañeza de una verdad que no termina de asentarse. Livia había pensado en llamar a alguien de confianza, en repetir la misma confianza que Firman había cultivado para presentarse impecable ante la sociedad. Pero ahora incluso la idea de la policía parecía una cuerda tensa, protección con una cara que no siempre es la esperada. Aún así, la prudencia fue una luz que la guió Haslo. Dijo: «Que venga». Antes de que la conversación continuara, Livia recibió una llamada. La pantalla mostró Firman y el sonido de su voz en la madrugada fue una mezcla de calma y sorpresa. Contestó sin pensarlo, con la garganta seca. «¿Por qué contestás?», preguntó él, la voz todavía templada por la distancia y la costumbre. «Pensé que estabas dormida». Ella tomó aire y no mintió. No tenía tiempo para excusas. «Estoy con Pak Uhang», dijo. «Vi tu coche». «¿Dónde estás?» «Estoy fuera, Livy. Tuve que volver por un problema». «Nuche azuschis». La frase fue tan suave que hubiese querido creerla. «Yo». Entré a la casa un rato. No estaba el gas ni nada. «¿Estás segura de qué?». Sus palabras no cerraban en la habitación. Livia miró la puerta de la lavandería, el perfil de Pak Yun que no parecía dejar de observar las cámaras de la calle, la camisa doblada. Todo conspiraba contra la posibilidad de una explicación fácil. Mientras hablaba con él, una parte de su mente la obligó a verificar lo que ya sabía. El celular de Firman volvía a sonar hacia otro número y apagó la voz en la línea. Tal vez el teléfono se había caído en el bolsillo. Tal vez Firman dijo la verdad. Tal vez. «No vuelvas a casa», dijo Pak Jin en voz baja, apenas una sombra sobre la línea. «No voltees». Carmen alivió un rastro de risa, como si la amenaza fuese un chiste distante. «¿Quién te manda eso de madrugada?» «Sabes que él se preocupa, ¿no?». Hizo una pausa y la risa se volvió otro sonido forzado. «Si querés, volvé a dormir. Estoy en el auto solo. Me voy a ir. No te alarmes por fotos. Puede ser cualquiera». La explicación no la convenció. La duda no era solo una cuestión de lógica. Era un animal con hambre que no se saciaba. «Mañana hablaremos», dijo ella, con un intento de cerrar el teléfono. «Solo no vuelvas, Firman. Por favor». Colgó. La lavandería se quedó en silencio con su rumor de máquinas. Lia apoyó la espalda en el mostrador y dejó que el pulso volviera a su ritmo normal mientras pensaba en qué había traído de su vida para caber en esa vieja mochila. Todas las piezas parecían girar sin encajar: una camisa, un recibo, una placa, un plan. Kijun tomó un sorbo de café ya frío y sus palabras se hicieron más torpes por la fatiga y la rabia contenida. «Escuché a Firman hacer llamadas el otro día», dijo, en voz baja. «A un número que no conozco. Hablaba de pólizas, de dinero. Le presté una camisa para planchar. No pensé que encontraría esto. No sé qué pensar». Livia volvió a sus recuerdos mínimos. Firman en la sala con el ordenador. La última conversación sobre comprar una casa de campo. La súbita insistencia en hacer seguros. La pequeña vanidad de firmar papeles. Cada recuerdo se volvió otra pieza del rompecabezas que ella ya no podía recomponer con confianza. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, sin buscar heroísmo.
Kyujin miró las cámaras viejas sobre la puerta, como si la mirada de esos pequeños ojos negros tuviera algo que darle. Primero, no volvés a esa casa. Segundo, mañana vamos a Andoyo. Tercero, si Firman aparece o si ves su coche, nos avisás y no salís. Quédate aquí, te acaba de salvar el hecho de que te haya llegado el mensaje. Eso ya es muy raro. La lógica era sencilla y brutal. A veces, la supervivencia se reduce a una serie de mandatos secos, qué no hacer, dónde no pisar, a quién creer. Lia aceptó el refugio con la sensación de estar en una escena que no era suya. En la trastienda, sobre una hamaca vieja, desplegó la camisa a la luna de la luz fluorescente. Aún con el miedo, quiso tocar aquel trozo de tela que había pertenecido al hombre con quien compartió años. Sentía la traición como una quemadura fría. Afuera, la noche continuaba su curso indiferente. Un perro ladró a lo lejos. Un motor arrancó en la calle principal y se perdió. De la radio llegó una canción conocida que hablaba de promesas. La letra sonó absurda en ese contexto. Lo que juramos, lo que tuvimos, Livia sonrió sin ganas. Recordó cuando escuchaban esa canción en la cocina. Firman cocinando algo improvisado y ella limpiando el borde de la mesa con su dedo. En la hamaca, con los dedos tomados al borde de la tela, Livia permitió que la rabia hiciera su primer gesto claro. No quería ser la víctima que huye sin entender. Tampoco quería volverse una figura que perdonara sin mirar. Su cuerpo, que antes se había movido por inercia en la relación, ahora buscaba la exactitud de la respuesta. Si alguien había planeado convertir su hogar en una trampa, necesitaba pruebas. Necesitaba algo sólido que no se evaporara con las excusas. Kyujin le había dado eso sin saberlo, la imagen del coche, las manchas, el recibo, la evidencia era un mapa. Cuando la noche se estiró como un animal cansado, Livia tomó su teléfono y revisó por enésima vez la conversación de WhatsApp. Mensajes cortos. Sin adornos, la foto, el texto. Nada más. Repasó mentalmente lo que sabían, el coche frente a su casa, la camisa con un olor extraño y la placa doblada. El plan, si existía, tenía la intención de hacer daño y provocar un resultado económico. Esa posibilidad, fría como la plata, la atravesó. Un seguro, la palabra era un nudo que volvió a la garganta. Entonces, en la pantalla, apareció una notificación nueva. No de Paku Hang, no de Firman, un número desconocido, sin nombre, un mensaje breve. Número desconocido, sabemos que sabes. Cállate y volverás a tu cama. Era un golpe distinto. No hablaba de advertencia, hablaba de control. Una voz que usaba la tecnología para susurrar como un puñal. Livia sintió que la sangre le latía en las muñecas. Miró a Pakyung, que había visto los dedos temblar sobre el teléfono. Eu não digo nada, pero la compresión de su mano sobre el hombro fue una promesa muda. Estamos juntos en esto. No respondas, sugirió, con la voz siempre capaz de ser sencilla sin dejar de ser firme. Si alguien te quiere intimidar, no les des el gusto, guárdalo, después vemos. Ella guardó el teléfono, pero la sensación de ser observada no la dejó. El olor extraño, la camisa, la placa, todo se había convertido en evidencia tangible y en amenaza simultánea. En la madrugada, la realidad internalizó su forma más fría. No se trataba de un acto aislado, sino de un plan medido que había mezclado cálculo y engaño. Kyujin se sentó frente a la vieja televisión. La encendió con la tranquilidad de quien busca ruido para combatir la soledad. Las noticias nocturnas pasaron con la monotonía de su tema, incendios, accidentes. Titulares que no tocaban la naturaleza de lo que sufría Al. Ella miró las imágenes con la mirada de quien compara ficción y realidad, hasta que finalmente habló. Mañana, dijo Noyo, yo voy con vos. No podemos hacerlo sola. Y no se lo decimos a nadie más, no a tus amigas. No a tu familia,
Nadie, si Firman se entera de que sabes, puede hacer cualquier cosa. La cautela era un vestido que no le gustaba putear a la protagonista, pero sabía que era necesario. Olivia asintió. El plan no era heroico, era una ruta de seguridad. Dormir en la lavandería era un acto de humildad que ahora la protegía. Se acostó en la hamaca y el sueño llegó como si no tuviera otra opción. Con la cabeza nublada, abrazando la memoria del hombre que había sido su compañero y a la vez el posible autor de su desdicha. Antes de cerrar los ojos, pensó en la boutique con la que siempre soñó, un lugar con percheros de madera, telas limpias y ventanas abiertas a la mañana. Era una fantasía tenue que sonaba a redención. La imagen le ofreció una claridad que la rabia, sola, no podía dar. No quería solamente sobrevivir. Quería reconstruir. Quería que la ropa dejara de ser evidencia para convertirse en oficio de vida. Esa imagen le dio una calma que no era olvido. Era propósito. Cuando el sueño intentó envolverla, el teléfono vibró otra vez, una última vez antes del amanecer. Un número desconocido apareció en la pantalla, con un sonido tan cortante como la advertencia anterior. Yugladeó la cabeza y su rostro se endureció. «No lo abras», murmuró. Pero Olivia lo abrió, con la torpeza de quien siente que debe conocer el peligro para enfrentarlo. El mensaje era corto y directo. Número desconocido, ella sabe, venía a hablar. Cerca de la lavandería, ahora. La sangre le descendió fría por la espalda. No era una amenaza implícita, era una cita. Y la palabra ella la colocaba en el centro de un tablero que se estaba moviendo hacia ella con intención. Pakuan se incorporó. «No salgas», dijo de inmediato. «No vas a ir», su voz no dejó lugar para negociación. Livia se levantó de la hamaca, sus dedos rozaron la camisa doblada sobre la mesa, y sintió la verdad como un borde. Alguien la llamaba. La decisión que tomó no fue valiente. Fue necesaria, no iba a ir sola. No iba a exponerse sin testigos ni sin aliento. Si la cita era un señuelo, necesitaba un escudo. Se acordó de la vieja cámara de seguridad de la lavandería, la que apuntaba a la puerta y que rara vez usaban. Si alguien la quería comprobar, necesitaba imágenes. Kyujang la vio caminar hacia la pequeña consola y encender las cámaras con movimientos que ya conocía. El monitor lanzó el retazo de la calle, la silueta de un coche, la noche todavía húmeda. Unos minutos después, el monitor detectó luces. Una sombra se acercó a la lavandería, un cuerpo que cruzó la acera y se quedó parado. No había movimiento de amenaza. Solo una figura que esperaba. Lia no supo si la sensación que la atravesó fue terror o certeza. Todo lo que había ido ocurriendo hacía sentido, y lo que venía era inevitable. La figura dejó ver un perfil conocido de lejos. Livia tragó, no era la silueta de Firman. Era alguien distinto, la figura contornada de una mujer. Llevaba un abrigo oscuro y un paso que no era de quien camina a cualquier lado. Alguien que viene a hablar en la madrugada no camina así. La mujer se detuvo frente a la puerta de la lavandería y, por primera vez desde que la historia comenzó, Livia sintió que algo más que la encontraban, la observaban con una atención que conocía demasiado bien. La imagen en la pantalla se recortó y se reconcentró. Kyujang se inclinó hacia adelante. Sus palabras fueron una mezcla de advertencia y sorpresa. «Esa es Reiri». El aire se congeló en la lavandería. Reiri, la policía que solía visitar la casa, la sonrisa fácil en los eventos de la comunidad, la que había tomado té con Livia en más de una ocasión, estaba parada en la puerta, sola, a la madrugada. Lia no supo si fue la sorpresa o el dolor de una traición que ni siquiera había imaginado, pero el mundo entero cambió de repente la tonalidad. Si en la noche las formas se volvieron amenazantes, en ese instante la confianza se deshilachó como hilo al ser arrancado. La mujer en la puerta de la lavandería era la amenaza más improbable. «No abras», dijo Pakuhan por última vez. Pero cuando la puerta se movió con el leve crujido de bisagras viejas, la figura de Reiti levantó la mano como quien no viene a herir, sino a resolver.
En la voz de la policía hubo cordialidad y algo que sonó a preocupación genuina. Livia, su timbre fue el de la persona que conoce tus dientes y el brillo de tus ojos. Me enteré, vine a ver si estás bien. La liberalidad de su sonrisa, esa facilidad con la que se presentaba como salvadora, cortó el aire con un filo distinto. Livia la miró con ojos aún húmedos, la camisa de Ferman doblada como testigo entre ambas. La confusión fue inmediata. ¿Podía ser que Rady fuese aliada? ¿Podía ser que todo aquello que se había arraigado en la noche fuese una falsa alarma? Era posible. Pero la vida le había enseñado a no confundir deseos con certezas. Afuera, el sedán negro seguía en la esquina, como un juramento. En la lavandería, la puerta se abrió hacia algo que no era simple. Era la promesa de una conversación que podía salvar o hundirla. Livia respiró. El mundo le ofrecía dos caminos visibles: abrir y confiar en la voz que había servido ante la comunidad, o cerrar y preparar una defensa contra la sospecha. Miró a Packaging. Él devolvió la mirada sin palabras. Tu decisión, dijo él. Lia sintió que todo el peso de la madrugada reposaba sobre un gesto. Sus dedos buscaron la camisa de Ferman, la sostuvieron como quien toma la verdad por la tela de su costado. Entonces, con la boca reseca y las manos que no sabían estar a la vez firmes y temblorosas, dio un paso hacia la puerta. La figura de Rady se acercó un poco, la luz de la calle recortó su perfil y en esa forma Livia creyó ver la promesa de ayuda. Pero una última vibración volvió a cortar la calma. Otro mensaje. Ahora en el móvil de Kyujang, con la misma impronta de amenaza fría. Kyujang miró la pantalla y sus dedos apretaron el borde del mostrador. No es buen momento, dijo, pero la voz le vaciló. El mensaje decía: número desconocido, no la dejes hablar. Ella sabe demasiado. La puerta quedó entreabierta con la figura de Rady en el umbral, y el mundo de Livia se quedó parado, con la respiración contenida. Afuera, el sedán continuaba inamovible. Dentro, la camisa con su rastro rojo descansaba como una evidencia y como una herida. Inumilde Olivia supo algo con la claridad de quien toma una decisión sobre su vida. No bastaba con huir. Si la traición había encontrado una máscara dentro de las instituciones en las que creía, la única manera de sobrevivir era convertir la sospecha en luz. La puerta se cerró detrás de Rady con la misma suavidad con que se cierra una página al final de un capítulo. La lavandería quedó en la penumbra, con el ruido apagado de las máquinas y la humedad del jabón. Livia apoyó la espalda contra la pared y dejó que la escena fluyera encima de ella, la placa del sedán. La camisa, el recibo, la mujer policía en la puerta y la amenaza que todavía latía en el teléfono. Las piezas se movían. La noche acababa de sumar otra. Livia sabía que, a partir de ese instante, nada sería igual. Había cruzado un umbral, de la sospecha al enfrentamiento. No se trataba solo de salvar su vida. Se trataba de abrir la casa cerrada donde dormía la verdad. Afuera, la lluvia empezó a caer con una discreción que no quería asustar. Dentro, la lavandería se llenó del olor del agua mezclado con jabón y algo más, el olor persistente que había encontrado en la camisa. Ese que ahora parecía la sombra de un plan que quería prender. Livia cerró los ojos por un segundo, respiró y, con la decisión que empuja a quienes están en la primera línea de su propio rescate, dijo: «Contadme todo». «Contadme todo», dijo Livia, y su voz salió más firme de lo que se sentía por dentro. Rady cerró la puerta detrás de ella con un gesto tan natural que por un segundo pareció una vecina más. Su uniforme estaba impecable. La placa relucía bajo la luz húmeda de la calle. Sonrió con la facilidad que había usado durante años para ganarse la confianza de quienes temían a la autoridad y, al mismo tiempo, la dependencia de esa misma autoridad. «Vine porque me avisaron», empezó, y su tono quiso ser de consuelo. «Me llegó un mensaje de una fuente anónima. Pensé que te iban a intimidar y vine a ver». La primera mentira llevaba la costura del estilo, verdad a medias, omisión calculada.
Livia la observó sin prisa. Las palabras de Rady, sus pausas, la forma en que jugaba con el borde del abrigo, todo tenía una coreografía conocida por quien pasa demasiadas horas descifrando rostros. Un mensaje anónimo, repitió Livia. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué a estas horas? ¿Por qué sola? Ree dejó escapar una risita corta. No supo decir si era nervio o desprecio. Creí que era solo un vecino asustado. No quería causar alarma. Además, soy policía. Pensé que con mi presencia bastaría. Huyang permanecía detrás del mostrador. Sus manos arrugadas apoyadas sobre la madera, sus ojos a la vez tranquilos y encendidos. No hablaba. Su silencio era parte del operativo, la calma antes de activar la verdad. ¿Y el sedán?, preguntó Livia. ¿Cómo sabías que era mío? La sonrisa de Rady vaciló un instante. No lo sabía, contestó. Recibí un nombre y una foto. Vine a checar, si querés. Te acompaño a la casa. Podemos ir ahora mismo. Livia miró la camisa sobre la mesa, la costura con la pequeña marca roja, la prenda enmudecía. Ella sabía que no bastaba con acusar, necesitaba que la cómplice se equivocara. Si Rady era quien decía ser, entonces abriría el juego. Si no lo era, su necesidad de controlar la escena la empujaría a manipular. Livia eligió la trampa más simple, fingir desorientación. No sé qué hacer, dijo, con ojos abiertos de verdad. Estoy cansada, tengo miedo, ¿me sentás? Podés tomarte un café conmigo. Quiero creer que no todo está destruido. La invitación era una celada disfrazada de desesperación. Iri, entrenada para leer vulnerabilidades, avanzó un paso y aceptó la taza. Mientras recibía el vaso, sus dedos rozaron la camisa. Livia dejó que eso sucediera. En su mente hubo un cálculo frío, la oficial tocando la evidencia, tal vez intentando llevársela, tal vez buscando borrar huellas. No lo hizo de inmediato, pero su contacto fue un hilo que luego podrían seguir los ojos que vigilaban. Charlaron en voz baja. Ree habló de protocolos, de cómo era peligroso sacar conclusiones apresuradas, de cómo la policía tenía que hacer las cosas por orden. A veces, su discurso sonaba profesional, otras, tan familiar que dolía. Rememoró meriendas en los eventos de la comunidad, un gesto que en otra noche habría sido consuelo. Si querés, me quedo hasta que se aclare, ofreció Rady. Puedo pasar la noche aquí. No dejes que nadie te hable de manera rara. Mientras tanto, Livia percibía cada frase con la nitidez de quien escucha un animal peligroso respirando cerca. Ella no deseaba una confrontación abrupta. Quería pruebas, confesiones, rastros que no se borraran con la sonrisa. Hizo una pregunta que parecía ingenua. ¿Tenés alguna idea de por qué alguien querría hacerme daño? Ree se cubrió la boca con la mano. La máscara de preocupación le cedió unos segundos. No sé, Livia, dijo. Podría ser una extorsión, un chantaje. Las cosas que la gente hace para asustar. Vos sabés cómo es esto. Livia asintió, y en ese instante decidió actuar sobre otra franja, la de la comunidad. Bajó la voz, con la intención de que quienes estaban en la lavandería supieran que todo era visto y registrado. Si alguien piensa que voy a desaparecer sin pelear, está equivocado, murmuró. Tengo amigos, gente que me cuida. Ipsilo cámaras. No te olvides de las cámaras. Kyu cambió de posición como si confirmara de forma muda. Miró la pantalla un segundo, donde la calle aparecía en vivo. En las imágenes, a una cuadra. Luces estacionadas y personas al acecho se movían con la velocidad de sombras que saben que deben pasar por el costado de la ley. La presencia de esas figuras no era casual. Kumbagi, dos agentes encubiertos, junto con otras unidades, habían tomado posiciones discretas. Doyo, al mando, estaba listo para aparecer en el momento justo. Ese fue el plan que habían tejido en horas,
exponer a la cómplice sin darle margen a eliminar pruebas. Brady, sin saberlo, jugó su parte. Insistió en ver la camisa. Dijo que, como policía, debía asegurar la evidencia. Livia se la ofreció, con la tensión que tiene quien extiende un espejo a quien podría romperlo. Cachi la tomó, la examinó y su expresión se endureció un microsegundo. Había en la costura un rastro que ella conocía, un olor o una mancha que la ubicaba en un juego que no quería revelar. Esto podría ser importante, murmuró. No lo toques. Esa frase fue su error. La autoridad de Reti buscaba apropiarse del objeto. Sus dedos, al tocar el borde, dejaron la huella de una oficina corrupta, la confianza tomada como derecho. Via la observó con el mismo gesto con que se mira una grieta que puede romper un muro. Entonces, sin dramatismo, como quien cambia de voz para pedir un favor, habló en voz alta. Entonces mejor lo dejamos en manos de la policía. Que venga Andoyo y lo lleve a custodia. La frase fue lanzada al aire como una moneda. Ratti tensó los hombros. Si es necesario, dijo con un filo nuevo, llamo a mi superior ahora mismo. En pocos minutos, desde fuera, se escucharon voces apagadas, pasos. Un patrullero se detuvo a la mera cuadra, las luces apagadas, una maniobra de protocolo para no alertar a quien pudiera huir. La puerta de la lavandería se abrió y entraron dos hombres con chalecos que revelaban su rango. Eran oficiales de apoyo, no uniformados comunes. El aire se espesó. La escena estaba en proceso de desvelar su trama. Reddy intentó recomponer su papel. Habló con cortesía, pidió calma, dijo que ella podía hacerse cargo del traslado de la evidencia. Era la última carta de alguien que creía que su posición le daría inmunidad suficiente para manipular el escenario. King, con la mirada corta que ya conocía los movimientos del barrio, hizo un gesto sutil hacia la cámara más cercana. Había algo que Reddy no sabía. La lavandería había sido puente para una operación Mayo-Ere. Pompel Vagas, a pocas manzanas, había escuchado llamadas y recolectado indicios que apuntaban a una colaboración interna. No era una mera sospecha. Eran mensajes que, al ser cotejados con las prendas y el recibo químico, formaban un mosaico coherente. En el silencio que siguió, Reddy movió la mano para guardar la camisa dentro de su chaqueta, una acción que pareció torpe pero fue suficiente para desencadenar la respuesta prevista. Dos agentes se acercaron con rapidez controlada. Ratisi, dijo uno de ellos, con una voz sin matices. Mazar Vagaos con orden de custodia. Por favor, deje el objeto y acompáñenos. Reddy intentó un paso atrás. Los reflejos le fallaron. El territorio de la autoridad se replegó sobre ella con el mismo mecanismo con que alguien quita brillo a una medalla falsa. No hubo forcejeo ruidoso. Hubo la mecánica precisa de una detención, manos que sujetan, explicaciones formales, la lectura de derechos. La sorpresa, para Livia, fue menos una victoria que una liberación larga, como despertar después de una pesadilla. Mientras Reddy era acompañada a la parte trasera por dos agentes, Q dejó caer algo que había preparado, una grabación. No era una confesión directa, pero sí una cadena de conversaciones y mensajes que demostraban coordinación entre alguien dentro de la fuerza y el marido de Livia. Los audios revelaron menciones a la placa, a pólizas y a un pago en la madrugada. Las palabras, fuera de escena, se convirtieron en evidencia. El altavoz de la lavandería, por decisión de Handiu, los emitió con volumen prudente hacia la trastienda. La voz de Reddy en esos audios no era la misma que la de ahora, era la voz sin máscaras, la que planificaba. Al escuchar, Reddy intentó negar, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Las repeticiones eran claras, mensajes entre números que ya entonces se identificaban. Fotos enviadas. La referencia a no dejar huellas en la sala que aparecía en una de las transcripciones. Con cada frase reproducida, la máscara se quebró. La policía procedió con la formalidad de quien ha preparado un caso, detención,
Lectura de cargos. Custodia. Livia, desde su rincón, dejó que la escena se desenvuelva. La traición, cuando es pública, se parece al ruido de platos rompiéndose, un momento de sorpresa y luego la certeza de que algo no se puede recomponer igual. Cuando sacaron a Rady esposada, su mirada pasó por Livia como una ráfaga, hubo reconocimiento. Rabia y el conocimiento de que la red había caído. El operativo no terminó en ese instante. La detención de Rady fue la puerta hacia la segunda parte, la captura de Firman. En simultáneo equipos en otras zonas ejecutaron órdenes de allanamiento y detención. A primera luz, mientras la lavandería se llenaba de periodistas que habían olido la historia. La casa de Firman fue objeto de un registro. No mostraré detalles que puedan herir. Diré que encontraron rastros que consolidaban lo que la camisa insinuaba. Elementos que la justicia debía analizar y custodiar. Firman fue localizado en una casa de ciudad vecina. Su aspecto no fue el de un hombre preparado para esa caída. Las cámaras lo tomaron en el momento en que la realidad comenzaba a devorar su máscara, los amigos. Que antes lo saludaban con tranquilidad ya no estaban. El teléfono que antes sonaba con llamadas de trabajo ahora era una cárcel de mensajes que lo incriminaban. Lo esposaron. Su rostro, que tantas veces mostró la sonrisa de quien controla, se volvió asustado y luego pálido. En su boca, la palabra inocente repitió su timbre hasta perder fuerza. Cuando lo trasladaron a la comisaría, Livia estuvo presente en la puerta. No hubo contacto físico. Fue un doble rito, ver al hombre que creyó su compañero de vida convertido en preso. La sensación no fue de triunfo, fue de examen. ¿Corrió? Pensó, ¿me amó? La respuesta, si la hubo, cabía en el silencio. Las noticias llegaron con velocidad, arrestos, hallazgos, audios. La prensa se abalanzó, como es su costumbre, sobre el morbo y la moralidad. Livia fue abordada por micrófonos y cámaras. Habló lo justo. Dijo que agradecía a quien la había advertido y a quienes habían actuado con prontitud. No contó todo. No necesitó contar todo. La prudencia era parte de la seguridad. La causa abrió procesos. La evidencia, compuesta por la camisa, los recibos, las grabaciones y otros indicios, llegó al fiscal. Por protocolos nadie aquí afirmará condenas definitivas, pero sí que la investigación avanzó caminando por un carril judicial que ahora tendría su curso. Firman y Rady fueron imputados, sus nombres públicos. Las consecuencias, visibles, empezaron a surgir, la reputación que antes los acogía se cerró como una puerta. Para Firman, además, las gotas del propio veneno comenzaron a manifestarse de otra forma. Horas después de la detención, llegaron noticias del hospital. Firman, durante su custodia, presentó un cuadro de salud serio, una intoxicación por exposición prolongada a agentes químicos. No apareció como una lección mágica. Apareció como efecto de la negligencia que él había tolerado y practicado. En su relato hospitalario, hubo dolor, arrepentimiento forzado y la imagen de un hombre reducido a una fragilidad que ya no podía ocultar. No está en las manos de este texto decir si fue justo o no. Solo constatar que la vida lo alcanzó en su cuerpo. La comunidad reaccionó dividida. Algunos buscaban explicaciones simplistas. No me sorprende. Otros sintieron pena por la tragedia humana que se había destapado. Livia recibió mensajes de apoyo, de incredulidad y de temor. Pero algo cambió de forma irreversible. La confianza rota se volvió una honestidad pública. Y la verdad, por más tardía, abría una grieta por donde podía entrar la justicia. Pasaron semanas de investigaciones, audiencias y trámites. Livia compareció ante la fiscalía con la serenidad de quien ha visto el abismo y decide no mirar hacia atrás. Su testimonio fue claro. Habló de la camisa, del recibo, de la placa, de la conversación con Yuyan. Sobre todo, de su intención de no dejarse convertir en un número más. No buscó venganza.
Buscó que las cosas fueran contadas según lo que eran. Su fortaleza no fue la de quien se rehúsa a llorar, sino la de quien no permite que su dolor sea explotado. Mientras avanzaba la trama judicial, la vida le ofreció otra forma de combustión, reconstruir. El proyecto de la boutique, esa idea que guardaba como un tesoro mínimo, empezó a tomar forma con la gente que la había acompañado en la lavandería. Yu Yang, cuya honestidad simple había sido clave, se convirtió en socio, amigo y apoyo físico. No era un empresario sofisticado. Era un hombre que conocía telas, jabones y la paciencia que se necesita para planchar arrugas de vidas. Trabajaron en un local pequeño, donde la ciudad, con ventanas que daban a una calle donde la gente pasaba y miraba. Livia lo decoró con calma, estanterías de madera, percheros pulcros, la paleta de colores que siempre había soñado. Compró insumos con los ahorros que pudo rescatar. Recibió donaciones materiales y, sobre todo, buenas manos, costureras del barrio. Algunas mujeres que habían sido clientas y que, con la dulzura de quien reconoce una causa, ofrecieron tiempo y corte. La tienda abrió sus puertas con un aroma tenue de detergente y café. Un olor que para ella ya no era sinónimo de amenaza, sino de reparación. La inauguración fue discreta. No había globos estridentes ni celebridades. Fue una mañana clara, con la brisa de la ciudad que acariciaba la tela colgada en los percheros. Yu Yang estuvo a su lado, con la toalla en el hombro y una sonrisa que era a la vez orgullo y modestia. Vecinos, quienes habían seguido el caso y algunos clientes fieles, vinieron a saludar. Lia sintió que la boutique era una forma de devolverle a la ropa su dignidad. Del objeto que había sido pista de un crimen a la prenda que abriga una vida nueva. En paralelo, el proceso judicial seguía su curso. Lee enfrentaba audiencias, la acusación de colaboración y los cargos derivados de su actuación. Su figura, antes querida en actos y fotografías, fue protagonista de reportes que mostraban la distancia entre el rostro público y los actos nocturnos. La exposición fue dura, pero necesaria para que la comunidad comprendiera que la protección no era inviolable. Firman, por su parte, vio reducidas sus opciones. Las medidas cautelares lo mantuvieron alejado del núcleo social que antes lo sostenía. Su salud obligó a que sus caprichos se cambien por medicación y reposo. La fuerza lo abandonó en términos que no eran poéticos. Lo que antes fue poder, ahora era un cuerpo que debía rendirse a la atención médica. Hay en ese declive una sensación de justicia poética para algunos y de tragedia humana para otros. Livia, por su parte, no celebró la caída. Aceptó el cierre de un capítulo sin regodeo. La comunidad, poco a poco, recomenzó su marcha normal. Las mañanas en la lavandería volvieron al ritmo del rumor de las máquinas. Los mercados recobraron su bullicio y los niños jugaron cerca de la vereda sin que nadie mirara con recelo. Livia trabajó en su boutique, con cada prenda doblada, con cada hilo cosido. Recordó que la limpieza puede ser también memoria. Había, en el acto de planchar y plegar, una narrativa de resistencia. Aquello que fue manchado podía ser lavable. Aquello que fue roto puede recomponerse. No faltaron momentos en los que la noche volvía a ser un umbral peligroso. A veces, al cerrar el local, Livia sentía un ruido detrás de la persiana y su cuerpo volvía a la imaginación del encierro. Pero entonces pensaba en la hamaca de la lavandería, en la presencia de Puyón y en las cámaras que antes la salvaron. Pensaba en la voz que, a las 2:10 de la madrugada, le había gritado, «Vete ya o te arrepentirás». Y en la forma en que ese grito no fue un pánico aislado, sino la alarma que la comunidad supo escuchar. En una de las tardes, un periodista la entrevistó para un reportaje humano, no sobre el juicio, no sobre la traición, sino sobre la reconstrucción. Ella habló con la calma que ya conocía. Explicó que la ropa es memoria, que algunas manchas son historia y que la boutique era su respuesta. También habló de Baekhyun y de esa justicia sencilla que nace de las manos de la gente común. No se trató solo de denunciar, dijo.
Fue poner en evidencia que nadie está por encima de la ley. Y también devolverle sentido a lo que la gente guarda. La ropa guarda cuerpos, historias, amores y traiciones. Aquí la usamos para reiniciar. La nota que salió en un diario tuvo un titular sobrio, de la traición al oficio. Lidia y la buchi que cosió su vida. La pieza mostró imágenes de la tienda, de las costureras y del lavandero con toalla al hombro, y la gente respondió con apoyo. No era redención visual. Era un combo de empatía y curiosidad. El juicio fue público y las audiencias mostraron documentos, testimonios y peritajes. Los fiscales presentaron el caso con la calma exigida por la ley. Las defensas intentaron matizar y desplazar la narrativa. En la sala, algunas verdades salieron a la luz: la planificación, los correos y las transferencias que aclararon el móvil económico. La policía, herida por la traición de una mirada propia, mostró que había mecanismos para corregir sus fracturas. El proceso, largo y meticuloso, no terminó de un día para el otro. Pero la presencia de pruebas claras y la exposición pública hicieron su trabajo: construir una ruta donde se distinguiera la verdad de la máscara. Mientras tanto, la buchiquilivia logró algo que no imaginó en la madrugada de la hamaca: se convirtió en punto de encuentro. Mujeres que antes eran clientas regresaban con historias propias. Unas querían remendar ropa, otras querían aprender a coser, algunas buscaban empleo. Ella contrató a mano de obra local. Organizó talleres de costura y abrió su casa de diseño a quienes quisieran emanciparse con la tijera y la aguja. El negocio creció con lentitud honesta, sin promesas grandilocuentes, con el ritmo de quienes saben que la paciencia es la mejor aliada. King, por su parte, dejó la lavandería con una nueva función: ya no solo recogía ropa. Acompañaba en la gestión del local. Enseñaba la diferencia entre un buen lavado y uno rutinario, y se convirtió en figura querida. Su voz de hombre que había salvado una vida se convirtió en una anécdota que la gente repetía. El lavandero que gritó a las 2 de la mañana, la frase se transformó en un refrán de barrio. Años después, cuando el caso se disolvió en libros de archivo y reportes, Lidia organizó una pequeña ceremonia en la boutique. No fue un festejo por lo que pasó, sino por lo que vino después: un grupo de sillas en la vereda, café y la idea de que la comunidad podía cerrarse con dignidad. Invitaron a Andoyo y a Vagas, a Pillán y a quienes apoyaron el proceso. No se habló de venganza. Se habló de justicia y de reparación. En la celebración, Lidia mostró una prenda, la camisa que había sido la primera pieza de evidencia. La mantuvo guardada en una vitrina, no por deseo de exhibir dolor, sino como testigo de lo que no debía volver a suceder. La observó un instante y luego la colocó en un baúl con documentos. En su lugar, colgó una blusa blanca, planchada y lisa, símbolo de limpieza y renacimiento. Al final de la jornada, se quedó sola un instante con Pyujang. Afuera, la noche tenía la calma antigua. Él la miró con la ternura de quien ha visto salvar a alguien y, al mismo tiempo, con la humildad de quien ayuda sin buscar reconocimiento. «Hiciste bien», le dijo sin grandes discursos, no solo por vos, por la gente. Dejó que esa frase le quedara en la piel. Había aprendido que la valentía no era siempre un acto heroico. Muchas veces era la suma de pequeñas decisiones: aceptar ayuda, mantener pruebas, encontrar la forma de hablar sin gritar. Se acordó de la línea que la empezó todo: vete ya o te arrepentirás. Y entendió que, en verdad, ese grito había sido una invitación a elegir la vida en lugar de la rutina. Con los años, la boutique prosperó en su tamaño justo, suficiente para dar sustento, para enseñar y para construir un refugio. Lidia enseñó a otras mujeres a coser sus propias historias, a transformar ropa vieja en nuevas piezas, a no permitir que su identidad fuese consumida por el miedo. Su historia se volvió un relato de barrio que la gente contaba con respeto, no con morbo. En cierta tarde de otoño, Lidia cerró la tienda y salió al balcón.
Observó la calle donde, años atrás, el sedán había esperado como juramento, ya no estaba. En su lugar, la vida curtida del vecindario seguía su curso, niños con mochilas, señoras con bolsas de mercado, el lavandero que volvía con su carga al hombro. Respiró hondo y, sin dramatizar, sintió que todo lo que había pasado se compactaba en una sola sensación, el alivio de haber vuelto a empezar. Antes de entrar, tocó con la yema de sus dedos la tela de una blusa recién planchada. El contacto fue simple, cotidiano, terrenal. Sintió el olor de jabón y una certeza que venía desde otra noche. La limpieza tiene un valor profundo cuando se la entiende como posibilidad de recomponer. La ropa, que alguna vez fue evidencia, ahora era oficio, oficio que daba trabajo y esperanza. La historia de Livia no terminó en un juicio ni en un titular. Continuó en cada prenda que vendió, en cada taller que abrió, en cada mujer que aprendió a usar la aguja como herramienta de libertad. El levantamiento de su voz aquella madrugada fue una cadena que a la larga alcanzó a otros. La comunidad se organizó. La policía revisó protocolos y la ciudad por un tiempo miró con menos ingenuidad las promesas de la gente. En una nota final, y sin pretensiones de moralina, Livia solía decir, no es solo escapar. Es elegir volver a vivir, y esa frase se quedó como lema en la puerta de la boutique, escrita con calma y sin énfasis. Quien entrara, la veía y la pensaba. Había en ese gesto una invitación a ver la ropa no solo como tela, sino como historia, como herramienta y como memoria. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar como la verdad, aun cuando viene en la madrugada, puede ser el primer paso para reconstruir. Suscríbete para más relatos así, donde la justicia y la solidaridad se encuentran en las pequeñas acciones de la gente común.